El eco de un insulto retumbó en la plaza entera, y la reacción del hacendado más temido de la región cambió para siempre el destino de aquella viuda humillada. ¿Alguna vez te has imaginado presenciar una escena de humillación pública tan cruel que haría hasta al hombre más duro sentir un nudo en el pecho? Así comienza la historia que marcó para siempre al pequeño pueblo de Santa Rita del Valle. En el interior de la provincia, en el año 1905, cuando la palabra de un hombre valía más que cualquier ley escrita y el juicio en la plaza pública era una sentencia definitiva. El sol castigaba la tierra apisonada de la plaza principal. El olor a polvo se mezclaba con el sudor de los caballos en el aire caliente de la mañana de domingo. El murmullo de la multitud que salía de misa en la iglesia matriz creaba esa atmósfera pesada de pueblo pequeño, donde todos se conocen y todos juzgan. Fue allí, en ese escenario aparentemente común, donde una mujer fue destruida ante decenas de testigos. Y un hombre conocido por su dureza mostró un lado que nadie esperaba ver. Amigo mío, que sucedió al final de esta historia dejó a toda la región con la boca abierta, porque la verdad que salió a la luz no era solo sobre tierras o herencias, sino sobre justicia, dignidad y un amor que floreció justo donde nadie esperaba encontrarlo. Quédate conmigo porque vas a entender por qué. Aquella mañana de domingo cambió para siempre el rumbo de dos destinos que parecían condenados a la soledad. Prepárate. Romance, traición, valentía y un desenlace lleno de emoción están a punto de comenzar. Ahora, dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. La mañana de domingo bañaba las calles de tierra de Santa Rita del Valle con esa luz dorada típica del interior, cuando las sombras aún son largas y el calor aún no aprieta de verdad. La plaza principal hervía de gente como siempre sucedía después de la misa de las 9 en la iglesia matriz, cuando las familias se reunían para charlar, hacer pequeños negocios, intercambiar chismes y mantener vivas las tradiciones de una comunidad donde todos conocían a todos desde la cuna. El olor a café recién hecho venía de la tienda de ultramarinos de Don Américo, mezclándose con el aroma del pan aún caliente que doña Sebastiana vendía en su pequeño puesto improvisado en el portal de su casa. Caballos atados a los postes movían la cabeza espantando moscas. Carretas chirriaban al pasar sobre las piedras irregulares de la calle y los niños corrían descalzos entre las faldas de sus madres, ajenos a las conversaciones serias de los adultos. Era una escena apacible, repetida domingo tras domingo, año tras año, en aquel pueblo que había crecido alrededor de haciendas de café y ganado, donde la vida seguía el lento ritmo del interior y los cambios tardaban décadas en llegar. Pero en aquella mañana en concreto, algo diferente estaba a punto de suceder, algo que rompería la rutina y marcaría para siempre la memoria de los presentes. Juan Pedro Almeida, conocido por todos simplemente como Ferrón, cabalgaba en su imponente caballo castaño llamado Rayo por las calles hacia la plaza, viniendo de la hacienda Valle Oscuro, su propiedad que quedaba a unos 3 kilómetros del centro del pueblo. Juan Pedro tenía 28 años, pero parecía cargar el peso de 40 en su espalda ancha y en su postura siempre alerta, de quien aprendió demasiado pronto que la vida no da tregua. Su figura alta, que superaba fácilmente el 1,80 m, con hombros que parecían esculpidos por el duro trabajo de lidiar con el ganado y la tierra, barba espesa siempre bien recortada que cubría un rostro de facciones marcadas y ojos castaños oscuros que parecían atravesar el alma de quien los encontraba. Provocaba un silencio respetuoso por donde pasaba. Vestía pantalones de cuero grueso, camisa de algodón blanco con las mangas arremangadas que dejaban ver antebrazos musculosos marcados por cicatrices del duro trabajo, botas altas de cuero ya gastado por el tiempo y el sombrero de ala ancha que nunca abandonaba, ni siquiera dentro de la iglesia. Sus manos grandes y callosas sujetaban las riendas de Rayo con la firmeza de quien ha nacido montado. Y había en él un aura de autoridad natural que no venía de la arrogancia, sino de la confianza conquistada con sudor y sangre. El apodo Ferrón no era casualidad ni una broma. Juan Pedro lo había ganado 5 años atrás, cuando tenía apenas 23, y se vio rodeado por 5 hombres armados que intentaban quitarle parte de sus tierras por la fuerza, aprovechando que aún era joven y acababa de perder a su padre. Aquella tarde que quedó marcada en la historia de la región, Juan Pedro se enfrentó a los 5
Solo, armado únicamente con un trozo de hierro al rojo vivo que sacó de la fragua donde estaba errando un caballo. 3 de los hombres salieron de allí marcados para siempre, uno en la cara, otro en el brazo, el tercero en la espalda, y los otros 2 huyeron jurando no volver jamás. Desde entonces Ferrón era más que un apodo, era una advertencia. Ese hombre protegía lo suyo y lo que era justo, y no agachaba la cabeza ante nadie. Pero lo que pocos sabían, porque Juan Pedro era hombre de pocas palabras y muchos silencios, era que detrás de esa fama de dureza había un corazón profundamente marcado por la pérdida. Viudo desde hacía 5 años, desde que perdió a su esposa María Clara de fiebre tifoidea apenas 8 meses después de la boda, había construido a su alrededor un muro de trabajo y silencio, enterrando el dolor donde nadie pudiera verlo. La hacienda Valle Oscuro, que había heredado de su padre y expandido con trabajo incansable, era, al mismo tiempo, su orgullo y su prisión. El lugar donde pasaba los días de sol a sol, cuidando el ganado, plantando café, arreglando cercas, siempre en movimiento, siempre ocupado, porque parar significaba recordar. Y recordar significaba sentir el vacío inmenso que la muerte de María Clara había dejado. Santa Rita del Valle lo veía como un hombre temido, respetado, pero distante, alguien con quien se podía contar en momentos de injusticia, pero que no se dejaba acercar afectivamente. En las fiestas del pueblo aparecía, saludaba educadamente, pero no bailaba ni se quedaba hasta tarde. Bebía 1 o 2 copas de aguardiente, hablaba sobre ganado y cosechas, pero nunca de sentimientos o soledad. Las muchachas casaderas ya habían desistido de intentar llamarlo a conversaciones más largas y las familias ya no lo invitaban más a cenar, donde siempre había una prima o sobrina disponible. Juan Pedro se había acostumbrado a la soledad, o al menos eso se decía a sí mismo cada noche. Cuando volvía a la casa grande vacía, donde los únicos sonidos eran el chirrido de la madera vieja y el canto lejano de los grillos. Pero la verdad, esa que guardaba en lo profundo del pecho y nunca admitía ni para sí mismo, es que había noches en que la soledad pesaba tanto que deseaba poder hablar con alguien de algo más que de cercas rotas y precio de becerros. Deseaba poder sentir de nuevo esa sensación de tener a alguien esperándolo, de no ser solo un hombre solo en una hacienda demasiado grande para un corazón vacío. Aquella mañana de domingo, después de la misa donde rezó por las almas de su padre, su madre y María Clara, como hacía cada domingo sin falta, Juan Pedro pretendía solo comprar algunos víveres en la tienda, charlar brevemente con algunos conocidos sobre la sequía que se avecinaba y volver a la hacienda antes de que el sol estuviera demasiado alto. Ató a Rayo en el poste frente a la tienda de ultramarinos. Se quitó el sombrero por un instante para limpiar el sudor de la frente con la manga de la camisa. Y fue entonces cuando sus ojos captaron la escena que lo cambiaría todo. Allí, a pocos metros de distancia, frente a la entrada de la tienda, una joven mujer de cabello castaño, recogido en un moño sencillo que ya empezaba a deshacerse, vestida con un vestido azul descolorido que en su día había sido bonito pero ahora mostraba remiendos y desgaste, sostenía un pequeño atillo de ropa contra su pecho con ambas manos, como si aquello fuera todo lo que le quedaba en el mundo. Su rostro de rasgos delicados y piel clara que revelaba que no pasaba los días bajo el fuerte sol del campo, estaba enrojecido no por el calor, sino por la humillación. Y sus ojos verdes, que deberían brillar pero ya no brillaban, estaban fijos en el suelo de tierra, mientras lágrimas silenciosas caían sin que ella hiciera ademán de limpiarlas. Ante ella, gesticulando de forma exagerada y hablando en voz alta lo suficiente para que media plaza pudiera oír, estaba una mujer de aproximadamente 45 años, corpulenta, con el rostro endurecido por una expresión de crueldad que parecía permanente, vestida con un traje negro de viuda que contrastaba con sus gestos nada recatados. Era Gloria Cardoso y Juan Pedro la reconoció vagamente como la viuda que se había casado con el hacendado Antonio Cardoso unos 2 o 3 años atrás, poco después de que la primera esposa de éste muriera. La voz estridente de Gloria cortaba el aire caliente de la mañana como un látigo. Sinvergüenza. Pensabas que ibas a huir con las joyas de tu difunta madre, ¿verdad? Viuda sinvergüenza que no le diste ningún hijo al pobre Antonio antes de que muriera. Las palabras eran escupidas con una violencia que hizo que varias personas en la plaza se detuvieran a observar.
La joven a quien Juan Pedro ahora percibía que era Elena, la hijastra de Gloria, de quien ya había oído comentarios vagos en el pueblo, mantenía la cabeza gacha. Los hombros encorvados, como si intentara hacerse más pequeña, invisible, pero las lágrimas seguían cayendo en silencio, marcando el polvo a sus pies con pequeñas manchas oscuras. La mujer parecía alimentarse de la atención del público involuntario que se formaba, y su voz se volvía cada vez más alta, cada vez más cruel. ¿De qué vas a vivir, inútil? ¿A venderte en la calle? ¿Por qué en mi casa no vuelves a entrar? Ya has dado bastante trabajo. Ya has avergonzado bastante a nuestra familia. Fue entonces cuando, con un movimiento brusco que hizo que Elena diera un traspié hacia atrás, Gloria le arrancó el hatillo de las manos y, ante los ojos de todos, comenzó a esparcir las pocas prendas que había dentro por el suelo. Un vestido sencillo, una enagua, un chal remendado, todo cayó en el polvo y Gloria, como si aquello no bastara, empezó a pisotear la ropa con sus zapatos pesados, ensuciándola, destruyéndola, mientras Elena finalmente levantaba las manos en un intento débil de impedirlo, pero sin fuerzas reales para enfrentarse a su madrastra. La multitud observaba en silencio, algunos con clara pena en el rostro, otros con esa expresión neutral de quien no quiere meterse, y otros aún con un brillo en los ojos que revelaba el placer mórbido de presenciar la desgracia ajena. Así funcionaba el interior en 1905. Los asuntos de familia. Eran asuntos de familia. E incluso cuando la injusticia era obvia, incluso cuando la crueldad era evidente, la gente no intervenía, porque no era su problema y porque meterse con la familia de otros podía traer problemas. Pero Juan Pedro no era como los demás. Algo dentro de él, algo que había estado dormido durante 5 años, algo que pensó que había muerto junto con María Clara, despertó con una fuerza que lo sorprendió. Tal vez fuera el recuerdo de su propia esposa, tan frágil en sus últimos días de vida, tan dependiente de su protección. Tal vez fuera la memoria de su madre, que siempre le enseñó que un hombre de verdad protege a los más débiles. Tal vez fuera simplemente su sentido de la justicia que corría por sus venas y que le había valido el apodo de Ferrón. O tal vez, y no lo admitiría ni bajo tortura, fuera algo en la vulnerabilidad de aquella mujer, en la forma en que aún intentaba mantener la dignidad a pesar de la humillación, que tocó una fibra muy olvidada dentro de él. Fuera lo que fuese, Juan Pedro sintió la mandíbula tensarse, los puños cerrarse. Y antes de que su cerebro racional pudiera procesar lo que hacía, su voz grave cortó el aire de la plaza como un trueno. Basta. Una sola palabra, pero dicha con tal autoridad, con tal peso de mando, que Gloria se detuvo en medio del gesto de pisotear otra prenda. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños dejaron de correr. Hasta los caballos dejaron de mover la cabeza. Todas las miradas se volvieron hacia Juan Pedro, que ahora caminaba con pasos firmes y decididos hacia Gloria y Elena. Sus ojos, que podían ser duros como el acero cuando era necesario, estaban fijos en Gloria con una intensidad que hizo que la mujer retrocediera instintivamente 2 pasos. Juan Pedro se acercó lo suficiente para que su presencia física, su altura, sus anchos hombros crearan una sombra sobre Gloria, pero no tan cerca como para que pudiera ser acusado de amenazarla físicamente. Su voz, cuando salió, era baja, controlada, pero cargada de una amenaza contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. «Usted va a pedirle disculpas a la señorita ahora mismo». No era una petición, era una orden. Y todos en la plaza sabían que cuando Juan Pedro Ferrón Almeida daba una orden, era mejor obedecer. Gloria, sin embargo, estaba lejos de ser una mujer fácilmente intimidable. Se recuperó del susto inicial, enderezó la postura y respondió con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente en los bordes. «Usted no se meta en lo que no le importa, Ferrón. Ella es mi hijastra y yo hago con ella lo que me da la gana. Mi casa, mis reglas, mi familia». Había desafío en esas palabras, pero también algo más. Algo que Juan Pedro, con su experiencia en leer a la gente, captó de inmediato. Había miedo de que investigara, de que hiciera preguntas, de que no se conformara con la superficie de la situación. Juan Pedro miró a su alrededor, viendo los rostros en la multitud,
algunos conocidos, otros solo de vista, pero todos atentos, todos esperando a ver qué pasaría. Luego miró a Elena, que aún mantenía los ojos bajos. Temblando visiblemente, las manos ahora vacías, caídas a los costados del cuerpo, en una postura de completa derrota. Pero había algo allí, algo que vio cuando ella levantó el rostro por un brevísimo instante, que no era derrota completa. Había rabia contenida, había fuerza silenciosa intentando sobrevivir debajo de las capas de humillación. Había dignidad herida, pero no destruida. Juan Pedro tomó una decisión sin decir nada más a Gloria, sin darle la satisfacción de una respuesta. Simplemente se agachó, recogiendo una por una las prendas de Elena del suelo. Sus manos grandes y callosas, acostumbradas al trabajo pesado, cogían los delicados tejidos con un cuidado sorprendente, sacudiéndoles el polvo, doblándolos aproximadamente, colocándolos de nuevo en el hatillo. La plaza entera observaba en un silencio atónito. Nadie esperaba ver a Ferrón, el hombre más temido de la región, el hacendado que se había enfrentado a 5 hombres armados y había salido victorioso, el viudo solitario que no se acercaba a nadie, agachado en el suelo, recogiendo la ropa de una mujer que ni siquiera conocía. Cuando terminó, Juan Pedro se levantó. Sostuvo el hatillo en una mano y con la otra la tendió a Elena. «Venga conmigo», dijo simplemente con esa misma voz grave, pero que ahora tenía un tono diferente, algo entre orden e invitación. Entre protección y respeto. Elena levantó sus ojos verdes, aún empañados por las lágrimas, encontrando por primera vez directamente la mirada de él. Y allí, en ese encuentro de miradas que duró solo unos segundos, pero que pareció una eternidad, algo pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos podría haber explicado con palabras, pero que ambos sintieron en lo más profundo del pecho. Había en los ojos castaños oscuros de Juan Pedro, algo que ella no esperaba ver en los ojos del hombre más temido de la región. Había bondad, había comprensión, había esa chispa de humanidad que la crueldad de la vida aún no había conseguido apagar del todo. Y había, más importante que todo, había respeto. No lástima, no caridad, sino respeto genuino por su dignidad como ser humano. Con manos que temblaban tanto por la emoción como por el shock de lo que estaba sucediendo, Elena aceptó la mano de él. La mano de Juan Pedro era grande, cálida, áspera por los callos, pero increíblemente gentil cuando se cerró alrededor de sus dedos, y él la atrajo suavemente hacia arriba, ayudándola a estabilizarse cuando ella casi perdió el equilibrio. «¿Viene conmigo?», dijo Juan Pedro de nuevo, ahora mirando fijamente a sus ojos, asegurándose de que Elena entendía que aquello no era una imposición, sino una elección. «Se quedará en mi hacienda el tiempo que necesite. No le pido nada a cambio. No espero nada de usted. Es refugio, comida y respeto, nada más, nada menos. Cuando quiera irse, se irá con dinero suficiente para recomenzar donde elija. Pero mientras esté allí, nadie la humilla, nadie la trata mal, nadie le falta al respeto». Es palabra de Juan Pedro Almeida. Elena no pudo responder con palabras. Su garganta estaba demasiado cerrada por la emoción, por el shock, por la gratitud increíble que sentía hacia aquel extraño que había aparecido de la nada para defenderla cuando el mundo entero la había abandonado. Solo pudo asentir con la cabeza una vez, 2 veces, mientras nuevas lágrimas caían. Pero ahora eran lágrimas diferentes, no de humillación, sino de alivio, de una esperanza frágil que empezaba a nacer. Juan Pedro guió a Elena hasta donde Rayo estaba atado. La ayudó a subir al caballo, sentándola delante de él en la silla, colocó el hatillo de ropa atado detrás y montó con movimientos seguros. Mientras ajustaba las riendas, preparándose para irse de allí, la voz estridente de Gloria cortó de nuevo el aire, ahora cargada de veneno puro. «Se arrepentirá, Ferrón. Mi hermano no dejará esto así. Esa mujer es una desgracia, una maldición. Trajo desgracia a nuestra familia y también se la traerá a usted. Ya lo verá». Juan Pedro ni siquiera se volvió para mirarla. Simplemente tocó a Rayo con los talones y el caballo comenzó a caminar, alejándose de la plaza principal de Santa Rita del Valle, bajo la mirada de decenas de testigos que hablarían de aquel momento durante los próximos años.
Mientras cabalgaban por la calle de tierra hacia el camino que llevaba a la hacienda Valle Oscuro, Elena, sentada delante de él en la silla, podía sentir el calor del cuerpo de Juan Pedro a su espalda, podía oler su olor, que era una mezcla de cuero, sudor honesto de trabajo y algo más. Algo que no podía identificar, pero que la hacía sentirse extrañamente segura. Por primera vez en meses. No sabía quién era aquel hombre más allá de los rumores que había oído en el pueblo. No sabía por qué la había ayudado, no sabía qué vendría después. Pero por primera vez. Desde que su mundo se había derrumbado, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Y en ese momento, con el sol alcanzando su punto más alto en el cielo, con el polvo del camino envolviéndolos como una nube, con el sonido rítmico de los cascos de rayo marcando el camino, ni Juan Pedro ni Elena percibían que el destino, ese mismo destino que había sido tan cruel con ambos, comenzaba a tejer un lazo que ni el dolor futuro podría deshacer. Algo había cambiado aquella mañana de domingo. Algo demasiado grande para ser visto en ese momento, pero que con el tiempo revelaría ser la cosa más importante que sucedería en la vida de ambos. En los días que siguieron a la llegada de Elena a la hacienda Valle Oscuro, se estableció entre ella y Juan Pedro una convivencia marcada por silencios respetuosos, gestos cuidadosos y una cautela mutua de dos personas que están descubriendo cómo caminar alrededor del otro sin pisar heridas aún abiertas. La hacienda Valle Oscuro estaba a 3 kilómetros del pueblo, en un valle rodeado de colinas bajas cubiertas de monte, con un arroyo que corría cerca, garantizando agua incluso en tiempos de sequía. La casa grande, construida por el padre de Juan Pedro décadas atrás, era de madera oscura, envejecida por el tiempo, maciza, con un amplio porche delante donde dos mecedoras eran testigos de las noches solitarias que Juan Pedro había pasado allí en los últimos 5 años. Había un huerto de jaboticaberos detrás, un cobertizo grande donde se guardaban herramientas y equipos, un corral sólido para el ganado y, repartidas por la propiedad, 3 pequeñas casas donde vivían los peones que trabajaban en la hacienda. Francisco, un hombre de mediana edad, experto y leal; Benito, más joven y fuerte como un toro. Y José, de apenas 17 años, muy trabajador y listo. Elena fue instalada en el cuarto de invitados de la casa grande, un espacio sencillo pero limpio, con una cama de hierro con colchón de paja, una cómoda antigua de madera oscura, un espejo pequeño y roto en un marco descolorido y una ventana que daba al huerto de jaboticaberos, desde donde se podía ver el cielo abierto y oír el canto de los pájaros al amanecer. Juan Pedro dejó muy claro desde el primer momento, con esa forma directa y sin rodeos que lo caracterizaba: señorita, usted se queda aquí el tiempo que necesite. Este cuarto es suyo. No le pido nada a cambio, ningún trabajo, ningún favor, ninguna obligación. Cuando quiera irse, se irá con dinero suficiente para recomenzar donde elija. Mientras esté aquí. Esta es su casa tanto como la mía, y merece el mismo respeto que yo le daría a cualquier huésped honrado. Elena, que en los últimos 2 años, desde que su padre muriera y Gloria asumiera el control completo de la casa, había aprendido a desconfiar de cualquier amabilidad, de cualquier palabra amable, de cualquier gesto que pareciera generoso, porque siempre había un precio oculto. Se quedó inicialmente en silencio, observando a aquel hombre inmenso que se movía por la casa con una delicadeza sorprendente, preparando café en la cocina económica con movimientos que revelaban práctica, asegurándose de que ella tuviera suficientes mantas en las noches frías que comenzaban a marcar la llegada del otoño, respetando su silencio sin forzar conversaciones, pero siempre dejando claro a través de pequeños gestos que era bienvenida y segura allí. La rutina en la hacienda era despertarse antes del sol, cuando el cielo aún estaba teñido de ese azul profundo que antecede al amanecer, y el canto de los gallos se mezclaba con el mugido lejano del ganado. Juan Pedro se despertaba, se lavaba la cara con agua fría del balde, tomaba un café fuerte y amargo, preparado la noche anterior, y salía para la primera ronda de trabajo: revisar el ganado, arreglar cercas, alimentar los caballos, comprobar el estado del pasto y del arroyo. Era trabajo pesado, físico, que hacía doler sus músculos y sangrar sus manos cuando una astilla de madera o un alambre de púas lo pillaban desprevenido. Pero era también el trabajo que lo mantenía cuerdo, que daba propósito a sus días, que le impedía quedarse quieto demasiado tiempo con sus propios pensamientos. Elena, acostumbrada a trabajar duro desde niña,
porque incluso antes de Gloria. Su madre biológica siempre había estado enferma y ella había asumido pronto las responsabilidades de la casa. Comenzó a ayudar en la cocina ya en la primera semana. Se levantaba temprano. Preparaba un café fresco y fuerte, cocinaba frijoles con tocino, hacía pan de maíz, arroz suelto, a veces carne seca guisada o huevos revueltos cuando los había. Preparaba las comidas para Juan Pedro. Y para los 3 peones, que comían en un pequeño comedor junto al cobertizo, pero ella misma comía sola en la cocina, aún no sintiéndose lo suficientemente cómoda para sentarse a la mesa con todos. Ellos. Poco a poco en las conversaciones cortas que tenían durante las comidas, cuando Juan Pedro entraba a la cocina a buscar más café o a avisar que iba al pueblo a comprar víveres. Fragmentos de sus historias comenzaron a emerger como trozos de cristal que lentamente van formando una imagen. Elena reveló una tarde en que Juan Pedro la encontró llorando silenciosamente en el porche que había estado casada por solo 8 meses con Antonio Cardoso, hijo, vástago de hacendados vecinos, en un matrimonio arreglado por los padres cuando ella tenía apenas 20 años. Antonio era un hombre de salud frágil, que sufría crisis respiratorias desde niño y murió de neumonía apenas 8 meses después de la boda, dejando a Elena viuda antes siquiera de poder entender completamente lo que era estar casada. Su familia me culpó a mí, dijo ella con la voz entrecortada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Dijeron que no le había dado un hijo. Que por eso él perdió las ganas de vivir, que yo era una esposa inadecuada, una mujer defectuosa, como si 8 meses fueran tiempo suficiente, como si fuera culpa mía que él hubiera nacido enfermo. Juan Pedro escuchó en silencio, sintiendo esa rabia familiar crecer en su pecho, esa rabia contra la injusticia, contra la crueldad de las personas que juzgan sin conocer, sin entender. Elena continuó, las palabras saliendo ahora en un flujo que parecía represado desde hacía mucho tiempo. Mi padre, Antonio Cardoso, padre, era un hombre bueno pero débil. 2 años después de que mi madre muriera de tuberculosis, se casó con Gloria y yo pensé que por fin tendría de vuelta una figura materna, alguien que me ayudara, me guiara. Pero Gloria nunca me vio como una hija. Me vio como una sirvienta, como una carga, como alguien que estaba en medio entre ella y lo que realmente quería, la herencia de mi padre, las pocas propiedades que tenía, las joyas que pertenecieron a mi madre. Me trataba como a una criada, me hacía trabajar de sol a sol, me humillaba delante de las visitas, pero yo aguantaba porque aún tenía a mi padre y él, aunque débil, me protegía de alguna forma. Hasta que murió hace 6 meses, de un ataque al corazón que nadie esperaba. Y allí su voz se quebró por completo y Juan Pedro, en un gesto que lo sorprendió a sí mismo, extendió la mano y sostuvo la de ella. Solo eso, un toque firme y cálido que decía sin palabras, estoy aquí, no estás sola. Después de que mi padre murió, continuó Elena con esfuerzo, Gloria reveló quién era. Realmente. Me dijo que la casa ahora era suya, que las tierras eran suyas, que las joyas de mi madre eran suyas por derecho de viudez, que yo no tenía derecho a nada, porque mi matrimonio con Antonio, hijo, no había producido herederos. Así que, técnicamente, ya no era parte de esa familia. Me trataba peor que a un perro, Juan Pedro, mucho peor. Me daba las sobras de la comida. Me hacía dormir en un cuartito sin ventanas que parecía un armario, me despertaba de madrugada para hacer trabajos pesados. Y cuando intenté protestar, cuando intenté decir que tenía derecho al menos a las joyas que mi madre me había dejado, me acusó de intento de robo, me denunció al comisario, que es amigo de su hermano, y me echó de casa en mitad de la noche con solo la ropa puesta y aquel atillo que usted recogió del suelo. Juan Pedro sentía la mandíbula tensarse con cada palabra que ella decía, sintiendo una furia creciente contra aquella mujer cruel y contra un sistema que permitía que cosas así sucedieran impunemente. Yo tenía una pequeña herencia de mi madre, dijo Elena más bajo, casi susurrando ahora. Ella siempre me dijo que había dejado algo para mí. Algo que garantizaría mi futuro, incluso si algo le pasaba a mi padre. Una escritura de tierra, decía, estaba guardada con los documentos importantes, pero cuando intenté buscarla después de que papá murió, no encontré nada. Gloria dijo que nunca existió, que mi madre estaba confundida por la enfermedad, que era todo imaginación. Pero yo sé que existía, Juan Pedro.
Recuerdo a mi madre hablando de aquello en los últimos días de su vida. Juan Pedro, por su parte, habló por primera vez en años sobre María Clara, su difunta esposa, esa misma noche cuando los dos se quedaron en el porche bajo el cielo estrellado con el olor a jazmín traído por el viento nocturno y el canto de los grillos creando una atmósfera de intimidad inesperada. Yo me casé con María Clara cuando tenía 22 años, comenzó él, la voz más baja de lo normal, como si hablar de aquello le doliera físicamente. Era hija de un comerciante del pueblo, una muchacha menuda, delicada, de pelo negro y ojos que brillaban cuando reía. Nos conocimos en la fiesta de la patrona del pueblo. Bailamos una vez, hablamos y 3 meses después le pedí que se casara conmigo. Mis padres aprobaron. Los padres de ella aprobaron. Parecía que todo estaba bien, que el destino se estaba alineando para que fuéramos felices. Y lo fuimos, Elena, durante 8 meses, fuimos muy felices. Ella trajo luz a esta casa que siempre fue un poco demasiado oscura, un poco demasiado silenciosa. Cantaba mientras cocinaba, decoraba las habitaciones con flores del campo, me hacía reír con historias tontas. Por primera vez desde que mis padres murieron, la hacienda Valle Oscuro parecía realmente un hogar, no solo un lugar de trabajo. Hizo una pausa, tragando saliva, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Pero entonces cogió la fiebre tifoidea, continuó Juan Pedro, los ojos fijos en el horizonte oscuro. Empezó con una tos leve. Luego fiebre, luego fue demasiado rápido, Elena. En 2 semanas estaba tan débil que no podía levantarse de la cama. Traje a un médico de la capital. Gasté todo el dinero que tenía en medicinas. Me quedé despierto noche y día a su lado, pero no sirvió de nada. Murió en mis brazos una madrugada fría de junio, pidiendo disculpas por dejarme solo, como si fuera culpa suya, como si hubiera tenido elección. Y cuando se fue como si se llevara todo el color del mundo con ella. Enterré a María Clara bajo el jacarandá morado en el cementerio del pueblo y enterré con ella cualquier esperanza de volver a sentir, de volver a vivir de verdad. Desde entonces, Elena, solo existo. Me despierto, trabajo como duermo y me despierto de nuevo. La hacienda prospera porque me entrego al trabajo como un poseso, pero dentro de mí está vacío desde hace 5 años. Fue el turno de Elena de extender la mano y sostenerla de él. Y se quedaron así, 2 extraños unidos por el dolor, 2 supervivientes de naufragios diferentes, reconociéndose en las heridas del otro. Fue una noche en que Elena tuvo pesadillas, despertándose con un grito ahogado que resonó en la casa. Silenciosa, cuando Juan Pedro llamó suavemente a la puerta de su habitación, esperando oír permiso antes de abrir. Traía una taza de té de manzanilla que había preparado él mismo, recogiéndolas flores secas que guardaba en un bote en la cocina, hirviendo el agua con cuidado, endulzándolo ligeramente con miel. Oí el grito, dijo desde el otro lado de la puerta. Traje algo que puede ayudar a calmar, pero si prefiere estar sola, lo entiendo. Elena abrió la puerta con los ojos aún asustados por la pesadilla, el rostro pálido, las manos temblando. Lo siento, discúlpeme por haberlo despertado, dijo ella avergonzada. No se disculpe por tener pesadillas, respondió Juan Pedro gentilmente. Quien ha pasado por lo que usted pasó tiene derecho a todas las noches malas que necesite tener. Tome el té, ayuda. Se sentaron en el porche bajo el cielo estrellado con la luna creciente iluminando débilmente el huerto y las colinas alrededor, envueltos por el olor del jazmín silvestre que crecía cerca y por el sonido de la brisa nocturna en los árboles. El té estaba caliente, ligeramente dulce, reconfortante. Soñé con mi madre, dijo Elena después de unos sorbos. La voz aún temblorosa. Ella me llamaba, diciendo que necesitaba buscar lo que ella dejó para mí, que no podía dejar que robaran mi futuro, pero en el sueño no podía alcanzarla. No podía entender dónde había guardado la escritura de la que siempre hablaba. Juan Pedro escuchaba atento y algo en esa historia, algo que aún no podía identificar, encendía una luz de alerta en la parte analítica de su cerebro, esa parte que era buena con los números, con los negocios, con detectar cuando algo no estaba bien. ¿Su madre mencionó alguna vez dónde guardaba los documentos?
¿Con quién los dejó? ¿Los registró en el registro de la propiedad? Elena pensó frunciendo el ceño. Ella dijo una vez que estaba todo con el hombre de los papeles, que después de que ella muriera, yo debería buscar al hombre de los papeles y él me daría lo que era mío. Pero yo era una niña, Juan Pedro, tenía apenas 12 años cuando ella murió. No entendía nada de escrituras, de registros, de documentos. Y luego mi padre se casó con Gloria y pasó el tiempo. Y nunca más pensé en ello hasta que lo necesité. El hombre de los papeles, completó Juan Pedro. Podría ser el secretario del juzgado, podría ser el notario, podría ser incluso un abogado. Si su madre dejó algo registrado formalmente, tiene que estar en algún sitio, en algún registro, en algún archivo. Algo cambió aquella noche entre ellos. Ya no eran solo dos extraños compartiendo el mismo techo por conveniencia o caridad. Eran dos personas que empezaban a preocuparse genuinamente la una por la otra. Que empezaban a compartir no solo espacio, sino esperanzas, miedos, historias. Sus manos se tocaron brevemente cuando Juan Pedro le devolvió la taza de té vacía. Y ambos sintieron una descarga eléctrica que recorrió desde los dedos hasta el centro del pecho. Algo que nada tenía que ver con la pena o la gratitud, sino con algo más profundo y aterrador. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, pero que ya no podía ser ignorado. Había atracción allí, sí, pero había también algo más precioso. Había conexión real entre dos almas que habían sido rotas por la vida y que estaban empezando lenta y cuidadosamente a considerar la posibilidad de que tal vez pudieran ayudarse mutuamente a pegar los pedazos de vuelta. Mientras tanto, en el pueblo de Santa Rita del Valle, lejos de los ojos de Juan Pedro y Elena, pero muy presente en las consecuencias que vendrían, Gloria Cardoso y su hermano Lucio Mendoza tramaban. Lucio era un comerciante de apariencia respetable, pero de carácter dudoso, dueño de parte del comercio del pueblo, siempre involucrado en negocios cuestionables, pero lo suficientemente inteligente como para nunca ser pillado infraganti de ilegalidad. Él y Gloria tenían una relación demasiado cercana para ser solo hermandad, eran cómplices, socios en tejemanejes, unidos por la codicia y por la falta total de escrúpulos. Sentados en la sala de la casa que había pertenecido al difunto Antonio Cardoso, padre, y que ahora Gloria ocupaba sola, con las ventanas cerradas y la voz baja para que nadie pudiera oírlos. Discutían el problema llamado Elena. Ese maldito Ferrón se metió donde no debía, refunfuñaba Gloria, yendo de un lado a otro con el rostro rojo de ira. Ahora ella está protegida. Está en su hacienda. Y tú sabes tan bien como yo que nadie en este pueblo se atreve a meterse con Juan Pedro Almeida. Él tiene amigos en toda la comarca, tiene dinero, tiene tierras, tiene respeto. Si él decide investigar, si empieza a hacer preguntas, completó Lucio fríamente, los ojos calculadores fijos en su hermana. Por eso tenemos que actuar rápido, Gloria, muy rápido. Esa escritura que escondiste que dice que Elena es heredera de las tierras de Clara Cardoso, su madre. Esas tierras valen una fortuna ahora. Lo sabes, ¿verdad? Desde que descubrieron oro en esa región, desde que ese comerciante de la capital ofreció un precio absurdo por propiedades en esa zona, esa escritura que parecía no valer nada se ha convertido en un billete de lotería premiado. Si Elena descubre que es la dueña legal de más de 100 hectáreas de tierra con depósitos de oro, se hará rica de la noche a la mañana y nosotros iremos a la cárcel por falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude. Gloria dejó de andar, su expresión endureciéndose aún más. Entonces no podemos dejar que lo descubra nunca. El testamento falso que falsificaste, que me lo da todo a mí como viuda de Antonio, ya está registrado. El secretario Joaquín, al que ayudamos con esas deudas de juego, hizo lo que le pedimos y lo registró todo bien. Oficialmente, Clara Cardoso no dejó nada a Elena. Oficialmente todo pasó a su marido cuando ella murió y del marido a mí cuando él murió. Está todo en regla sobre el papel. Está todo en regla sobre el papel. Asterisco falso, corrigió Lucio. Pero el papel verdadero, la escritura original que Clara registró en la capital antes de morir, esa aún existe en algún sitio en los archivos. Si alguien va a buscar. Si alguien decide investigar a fondo.
Nadie va a buscar, dijo Gloria con convicción forzada. Elena es una viuda sin recursos, sin familia, sin apoyo. Vive de la caridad en la hacienda de Ferrón. No tiene cómo ir a la capital, no tiene dinero para contratar un abogado, ni siquiera tiene idea de que esas tierras valen algo. Para ella, si la escritura existe, es solo un pedacito de tierra que su madre tenía, nada más. Ella no sabe del oro, no sabe del interés del comerciante de la capital, no sabe que podría comprar 10 haciendas del tamaño de Valle Oscuro con lo que valen esas tierras. Lucio no parecía tan confiado. ¿Y Ferrón? Es un hombre inteligente, Gloria. Un hombre que sabe hacer negocios, que entiende de tierras de valor. Si él empieza a hacer preguntas. Si lleva a Elena a la capital a investigar. Entonces tenemos que asegurarnos de que no lo haga, dijo Gloria con una sonrisa fría. Tenemos que destruir su reputación de tal manera que ni siquiera Ferrón quiera seguir asociado a ella. Tenemos que esparcir rumores, crear situaciones, hacer que el pueblo entero le dé la espalda a Elena y, de paso, a quien la protege. Y fue exactamente lo que empezó a suceder en las semanas siguientes. Rumores comenzaron a circular por el pueblo como fuego en pasto seco, que Elena se había vendido a Juan Pedro a cambio de protección. Que estaba viviendo en pecado en la hacienda Valle Oscuro, que era una mujer sinvergüenza, que ya había destruido una familia y ahora intentaba destruir otra, que traía mala suerte. Que era una maldición, que cualquier hombre que se involucrara con ella acabaría mal, como le pasó a su difunto marido. Las mujeres del pueblo siempre dispuestas a juzgar a otra mujer. Especialmente cuando la historia implicaba escándalo sexual, aunque fuera imaginario, abrazaron los rumores con fervor. En los corrillos después de misa, en las tiendas donde hacían las compras. En los patios donde lavaban la ropa, el nombre de Elena Cardoso era pronunciado en susurros escandalizados y miradas de reprobación. Y por extensión, Juan Pedro también empezó a sufrir las consecuencias. Hacendados que antes lo saludaban con respeto empezaron a evitar hacer negocios con él. El cura del pueblo, el padre Agustín, un hombre de mediana edad más preocupado por las apariencias que por la justicia verdadera, visitó la hacienda Valle Oscuro una tarde para aconsejar a Juan Pedro. «Hijo mío», comenzó el cura con ese tono paternalista que Juan Pedro siempre había detestado. «Entiendo su bondad cristiana al ayudar a una mujer necesitada. Dios ciertamente lo bendecirá por ello. Pero debe entender que por el bien de su reputación y de la reputación de ella. Esta situación no puede continuar. Una mujer soltera, viuda, viviendo en casa de un hombre soltero, viudo, sin supervisión apropiada. Eso genera habladurías, Juan Pedro. Eso mancha nombres. Sería mejor para todos si la muchacha fuera enviada a un convento o a trabajar como criada en alguna casa de familia respetable donde hubiera supervisión femenina. Juan Pedro, que estaba arreglando una cerca cuando llegó el cura, dejó el martillo a un lado lentamente, se limpió las manos en el paño que llevaba en el cinturón y se volvió para encarar al padre Agustín con esos ojos duros que hacían que hasta los hombres crecidos se sintieran incómodos. Con todo respeto, padre, dijo con una calma helada. La señorita Elena está en mi casa porque yo la invité, es libre de irse cuando quiera y mientras esté aquí tiene mi respeto y mi protección. Lo que el pueblo piense o deje de pensar no es problema mío. Yo respondo a Dios por mis actos. No respondo a los chismes de la plaza. El cura, no acostumbrado a que le llevaran la contraria, insistió. Juan Pedro, usted es un hombre respetado, propietario de tierras, de buena familia, con futuro prometedor. No tire todo eso por la borda por una muchacha de reputación cuestionable. Fue demasiado lejos. Juan Pedro dio 2 pasos hacia el cura y algo en su postura, en la forma en que sus hombros se hicieron más anchos y su mandíbula se tensó hizo que el cura retrocediera instintivamente. Reputación cuestionable, dijo Juan Pedro con voz baja pero cortante como una cuchilla. Esa reputación fue creada por personas crueles que se esconden tras una falsa moralidad para justificar su propia maldad. Elena Cardoso es una mujer honrada que fue tratada con injusticia por su propia familia. ¿Y si el padre cree que voy a echarla de mi casa para satisfacer chismes de pueblo pequeño,
entonces el padre no me conoce tan bien como cree. El cura salió de la hacienda Valle Oscuro rojo de ira y humillación. Y el domingo siguiente durante la misa, dio un sermón lleno de mensajes velados sobre el pecado, la tentación y la importancia de mantener las apariencias cristianas. Juan Pedro no estaba allí para oírlo porque había decidido dejar de ir a la iglesia mientras continuara toda esa hipocresía. Pero Elena sí estaba, porque aún sentía que necesitaba mantener alguna conexión con la comunidad. Algún intento de no ser completamente excluida. Se sentó en el último banco con la cabeza gacha, mientras sentía todas las miradas juzgadoras clavadas en su espalda, y oía el sermón que claramente iba dirigido a ella. La presión social sobre Juan Pedro se intensificó. Hacendados vecinos que antes venían a tomar café y discutir negocios dejaron de visitarlo. En el pueblo las puertas se cerraban cuando Elena aparecía para hacer las compras con el dinero que Juan Pedro insistía en darle. Palabras crueles eran murmuradas lo suficientemente alto para que ella las oyera mientras caminaba por las calles, perdida, sinvergüenza, aprovechada, destructora de familias. Y peor aún, empezaron a sugerir que Juan Pedro estaba siendo embrujado, que estaba perdiendo el juicio por culpa de esa mujer que pronto lo perdería todo, tierras, dinero, respeto, si seguía protegiendo a Elena. La gota que colmó el vaso llegó una noche en que Juan Pedro volvió del pueblo con el rostro cerrado y las manos temblando de rabia. Encontró a Elena en el porche remendando uno de sus viejos vestidos a la débil luz del candil, y se sentó pesadamente en una de las mecedoras. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, reconociendo inmediatamente que algo iba mal. Juan Pedro respiró hondo varias veces antes de poder hablar. El banco se negó a renovar mi crédito para la cosecha de café del año que viene. Dijo que mi situación personal representa demasiado riesgo. El presidente del banco, que conoce a mi familia desde hace 3 generaciones, que sabe que nunca he retrasado un pago en mi vida, me trató como si fuera algún tipo de deudor dudoso. Elena sintió el pecho oprimirse. Por mi culpa, dijo ella en voz baja. No era una pregunta sino una constatación. Por culpa de un sistema podrido que juzga sin conocer y condena sin entender, corrigió Juan Pedro. Pero Elena no podía verlo de esa manera. Solo podía ver los problemas que su presencia estaba trayendo al hombre que la había salvado, al único hombre que la había tratado con dignidad en los últimos años de su vida. Se levantó, la decisión ya tomada antes siquiera de formular las palabras. Me iré, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que empezaban a formarse. Juan Pedro, estoy profundamente agradecida por todo lo que ha hecho, pero no puedo dejar que usted lo pierda todo por mi culpa. Voy a recoger mis cosas y mañana por la mañana me marcho. Iré a la capital. Buscaré trabajo como costurera, como criada, como lo que sea, pero no me quedaré aquí destruyendo su vida. Juan Pedro se levantó tan bruscamente que la mecedora golpeó contra la pared detrás de él. Usted no va a ninguna parte, dijo con la voz ronca de emoción. Elena se volvió para mirarlo, sorprendida por la vehemencia de la respuesta. Tengo que irme, insistió ella. Usted está perdiendo negocios, perdiendo respeto, perdiendo cosas que no importan, la interrumpió Juan Pedro. Y había tal intensidad en sus ojos que Elena se quedó sin palabras. Elena, ¿cree que me importa lo que piense el banco, lo que piensen los hacendados, lo que piense el pueblo? Yo tengo tierras, tengo ganado, tengo dinero ahorrado suficiente para pasar 3 malas cosechas sin necesidad de banco. Puedo hacer negocios con otras ciudades, con otras personas. Pero lo que no puedo hacer es seguir viviendo como vivía antes de que usted llegara aquí. Dio un paso hacia ella y luego otro hasta estar lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver cada detalle de su rostro iluminado por la débil luz del candil. Usted trajo vida de vuelta a esta casa, Elena. Por primera vez en 5 años, me despierto por la mañana y no siento ese vacío inmenso en el pecho. Por primera vez vuelvo del campo y encuentro luz en las ventanas, olor a comida, sonido de alguien cantando bajito en la cocina. Por primera vez tengo a alguien con quien hablar de algo más que de ganado y cosechas. Alguien que entiende el dolor porque carga su propio dolor. Alguien que me hace querer ser mejor, hacerlo mejor.
Pero el pueblo, empezó Elena. Que se vaya al diablo él. Pueblo, dijo Juan Pedro con una pasión que lo sorprendió a él mismo. Que se vayan al diablo los juicios, los chismes, toda la hipocresía. Yo viví 5 años haciendo lo que el pueblo esperaba de mí, siendo el viudo respetable, el hacendado trabajador, el hombre que no se involucra con nadie. ¿Y sabe qué me trajo eso? Soledad, vacío, una existencia sin vida. Usted llegó aquí hace solo unas semanas, Elena, pero lo cambió todo. Y yo no estoy dispuesto a volver a ese vacío solo porque gente mezquina quiera juzgar lo que no entiende. Elena sintió las lágrimas correr libremente ahora. Pero yo le traeré desgracia, susurró. Los rumores, las acusaciones. Juan Pedro sostuvo sus hombros suavemente, obligándola a mirarlo. ¿Quieres saber cuál sería la verdadera desgracia? Sería dejarla ir. Sería renunciar a la única cosa buena que me ha pasado en 5 años por miedo a lo que otros pensarán. Sería elegir la aprobación del pueblo en lugar de elegir lo que mi corazón me está diciendo. El silencio que siguió fue cargado de una tensión diferente. Una tensión que nada tenía que ver con el miedo o con la situación externa, sino con lo que estaba sucediendo entre ellos allí en ese porche bajo el cielo estrellado, con el olor a jazmín en el aire y el sonido lejano de los grillos. Las manos de Juan Pedro aún sostenían sus hombros y Elena podía sentir el calor de esas manos a través de la fina tela del vestido. Podía ver la lucha interna sucediendo en sus ojos, la misma lucha que ella sentía en su propio pecho. Había atracción. Había conexión, había algo creciendo entre ellos que era aterrador justamente porque era real, porque era posible, porque significaba arriesgar el corazón de nuevo, después de que ambos habían decidido que era más seguro no volver a arriesgarse nunca más. Juan Pedro, dijo Elena suavemente, ¿qué le dice su corazón? Él cerró los ojos por un momento como si buscara valor dentro de sí mismo. Cuando los abrió de nuevo había en ellos una decisión, una certeza que no estaba allí antes. Me dice que no deje ir a usted. Me dice que la vida me ha dado una segunda oportunidad y que sería una cobardía desperdiciarla por miedo. Me dice que me importa usted más de lo que es prudente, más de lo que planeé, más de lo que sé manejar. Elena rió entre lágrimas. Un sonido que era mitad alegría, mitad incredulidad. A mí también me importa usted, Juan Pedro. Me importa más de lo que debería, considerando que apenas nos conocemos, pero es como si lo conociera. Desde mucho más tiempo, como si usted fuera la pieza que siempre faltó, y que ni siquiera sabía que estaba buscando. Podrían haberse besado allí en ese momento perfecto bajo las estrellas. Pero Juan Pedro era hombre de principios y Elena era mujer que necesitaba estar segura de que no estaba siendo salvada, solo por gratitud. Así que en lugar de besarla, simplemente la atrajo hacia un abrazo envolviéndola en sus brazos fuertes, permitiendo que ella apoyara la cabeza en su pecho y oyera los latidos de su corazón, que ahora latía más rápido de lo normal. Y se quedaron así. Solo abrazados, dos supervivientes de diferentes tormentas, encontrando refugio el uno en el otro, mientras el mundo allá afuera seguía intentando separarlos, pero ya no podía, porque algo más fuerte que el juicio o la convención social había nacido allí. Algo que ambos sabían que valía la pena proteger a cualquier precio. Pero la paz frágil que empezaba a florecer en la hacienda Valle Oscuro sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos imaginaba, porque Gloria y Lucio no eran el tipo de personas que se rinden fácilmente. Y el descubrimiento de las tierras con oro de Elena estaba a punto de poner en movimiento una serie de eventos que culminarían en un giro que nadie esperaba. Fue una mañana común, cuando Juan Pedro envió a su peón más confiable, Francisco, a la capital a buscar herramientas y semillas para la próxima cosecha, que la primera pieza del rompecabezas empezó a encajar. Francisco, un hombre de 40 y tantos años que trabajaba para la familia Almeida desde que Juan Pedro era niño, era leal como pocos y listo como muchos no lo eran. Durante el viaje paró en un bar cerca del registro principal de la capital para almorzar. Y allí oyó por casualidad una conversación entre dos hombres de negocios que llamó su atención. Esas tierras de la región de Santa Rita del Valle están valiendo su peso en oro, literalmente. Decía uno de los hombres, un tipo gordo con traje gris y puro caro
Descubrieron depósitos significativos en varias propiedades. Estoy comprando todo lo que puedo en esa zona. Ya cerré trato con 3 hacendados y tengo otros 2 en negociación. Cada hectárea que compro hoy por 1.000 pesos va a valer 10 veces eso en menos de un año cuando empiece la explotación comercial. El otro hombre, más joven y con aspecto de abogado, respondió, «¿Pero estás seguro de que los títulos son legítimos? Porque he oído que circulan muchas escrituras falsas por esas regiones del interior. Gente intentando vender tierra que no es suya, documentos falsificados. Por eso solo cierro el trato después de que mi notario de confianza verifica todo en el registro», dijo el hombre gordo. «Por cierto, conseguí un negocio excepcional la semana pasada. Una viuda, Gloria Algo, me vendió 100 hectáreas que pertenecieron a la difunta primera esposa de su marido, Clara Cardoso se llamaba. Tierras excelentes, bien situadas, con acceso al agua. Pagué 5.000 pesos y las tierras valen por lo menos 20 con el oro que hay». Francisco sintió que algo se encendía en su cabeza. Clara Cardoso. Ese era el nombre de la madre de doña Elena. Y Gloria era el nombre de la madrastra cruel. Y tierras que pertenecieron a la madre de Elena, siendo vendidas por la madrastra. Algo estaba muy mal allí. Francisco no era hombre de mucha educación formal, pero era hombre atento, que prestaba atención a los detalles, que sabía cuándo debía intervenir y cuándo solo observar y guardar información. Terminó el almuerzo rápidamente, pagó la cuenta y fue directo al registro principal de la capital. Con una combinación de encanto de hombre del campo. Algunas monedas estratégicamente colocadas y la excusa de que estaba verificando información para su patrón que quería hacer negocios en la región de Santa Rita del Valle, consiguió acceso a los registros y lo que encontró hizo hervir su sangre. Había 2 documentos referentes a las tierras de Clara Cardoso. El primero, el más antiguo, datado de 1890, por lo tanto 15 años atrás. Era una escritura original a nombre de Clara de Soto Cardoso, registrando 100 hectáreas de tierra adquiridas con herencia familiar, situada en la región de Santa Rita del Valle, con descripción precisa de lindes y características. Ese documento estaba marcado como archivado, propietaria fallecida. El segundo documento, mucho más reciente, de apenas 6 meses atrás, era un testamento. Supuestamente dejado por Clara, dando todos sus bienes a su marido, Antonio Cardoso, y en caso de muerte de éste, a la segunda esposa de él, Gloria Cardoso. Basándose en ese supuesto testamento, Gloria había registrado las tierras a su nombre y luego las había vendido al comerciante gordo. Francisco, incluso sin ser abogado, pudo ver que algo andaba mal. La firma de Clara Cardoso en el testamento era diferente de su firma en la escritura original. Puso los 2 documentos lado a lado e incluso para sus ojos no entrenados era obvio que eran firmas diferentes. Además, el testamento estaba fechado en 1903, pero Clara había muerto en 1895, 8 años antes. No podía haber escrito un testamento 8 años después de muerta. Francisco hizo copias de los documentos que pudo, pagando generosamente al secretario para que no hiciera preguntas, y volvió a Santa Rita del Valle más rápido de lo que había ido, cabalgando parte de la noche para llegar antes. Sabiendo que la información que llevaba era explosiva y que necesitaba llegar a las manos adecuadas antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó a la hacienda Valle Oscuro a la mañana siguiente, encontró a Juan Pedro en el corral separando becerros. «Patrón», dijo Francisco jadeante. «Necesito hablar con usted, es urgente, muy urgente. Y también necesito hablar con doña Elena». Juan Pedro, viendo la expresión seria en el rostro del peón, dejó inmediatamente el trabajo y llamó a Elena, que estaba en la cocina preparando el almuerzo. Los 3 se reunieron en la sala de la casa grande y Francisco con cuidado colocó las copias de los documentos sobre la mesa. «Patrón, doña Elena», comenzó él. «Oí una conversación en la capital que me llamó la atención sobre tierras con oro en nuestra región y sobre el nombre de la madre de doña Elena siendo mencionado en un negocio que no me pareció correcto. Fui a investigar al registro y señaló los documentos, encontré esto. Doña Elena, usted es la dueña legal de 100 hectáreas de tierra que su madre dejó registradas en el registro. Pero alguien falsificó un testamento poniendo su firma en una fecha en la que ella ya
Llevaba años muerta, y usó ese testamento falso para robar sus tierras y venderlas a un comerciante de la capital. Y esas tierras no valen solo lo que valían hace 15 años. Valen una fortuna. Porque tienen oro. El silencio en la sala era absoluto. Elena estaba pálida, las manos temblando sosteniendo el borde de la mesa. Juan Pedro estaba con la mandíbula tensa, los ojos oscurecidos por la rabia, leyendo y releyendo los documentos. Gloria, dijo Elena finalmente, la voz saliendo en un susurro cargado de rabia e incredulidad. Gloria robó mis tierras, falsificó la firma de mi madre, me robó no solo las joyas, no solo la casa, sino también la herencia que mi madre tanto trabajó para dejarme. Y lo vendió todo. Vendió el futuro que mi madre quiso garantizarme. Juan Pedro se levantó bruscamente, empezando a andar de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. Esto es fraude, falsificación, apropiación indebida. Esto es cárcel, Elena. Años de cárcel. Y no fue solo Gloria. Ella no habría podido hacerlo sola. Alguien la ayudó a falsificar los documentos. Alguien en el registro de Santa Rita del Valle hizo la vista gorda o fue cómplice. Probablemente el secretario Joaquín, conocido por ser amigo de Lucio. Esto es una conspiración, una banda. Elena estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de años de humillación encontrando por fin un foco, una razón, una explicación. Ella me robó todo, dijo Elena con voz temblorosa pero fuerte. No solo la herencia. Me robó mi dignidad, mi reputación, mi futuro. Me humilló, me echó de casa, me trató como basura. Y todo porque sabía que si yo me quedaba cerca, algún día podría descubrirla verdad. Por eso fue tan cruel, tan empeñada en destruirme por completo. Por eso esparció los rumores por el pueblo. Por eso intentó que nadie me ayudara. Quería que yo desapareciera, que muriera. Que nunca descubriera que tenía derecho a esas tierras. Juan Pedro dejó de andar y se volvió hacia Elena, y había en sus ojos algo que ella nunca había visto antes. Era determinación pura. Era justicia a punto de hacerse, era la promesa de que aquello no quedaría así. Vamos a arreglar esto, dijo con voz firme. Vamos a contratar al mejor abogado de la capital. Vamos a probar que el testamento es falso. Vamos a recuperar sus tierras. Vamos a exponer a Gloria, a Lucio, al secretario Joaquín, a todos los que participaron en esta conspiración. Y lo haremos públicamente. Delante del mismo pueblo que la juzgó, que la humilló, que le dio la espalda. Porque no se trata solo de tierras o dinero, Elena. Se trata de justicia. Se trata de hacer que todos vean que usted fue la víctima, no la villana. Se trata de restaurar su dignidad. Elena lo miró y algo se rompió dentro de ella. No de dolor, sino de alivio inmenso, de gratitud profunda, de amor que ya no podía ser negado. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó ella, la voz entrecortada. ¿Por qué arriesga todo, se enfrenta al pueblo entero, se pone contra personas poderosas por mi causa? Juan Pedro se acercó a ella, se arrodilló delante de la silla donde ella estaba sentada para quedar a su misma altura, y sostuvo las manos de ella entre las suyas. Porque te quiero, Elena. Las palabras salieron simples, directas, sin florituras, como era Juan Pedro. No sé cuándo empezó exactamente. Si fue cuando te vi siendo humillada en la plaza y sentí algo romperse dentro de mí, si fue en las conversaciones nocturnas en el porche, si fue viéndote traer vida de vuelta a esta casa vacía, si fue al darme cuenta de que por primera vez en 5 años me despertaba con ganas de despertarme. Porque sabía que te iba a ver. No sé cuándo empezó, pero sé que es real. Te quiero, Elena. Te quiero por tu fuerza, por tu dignidad, por la forma en que has sobrevivido cuando cualquiera se habría rendido. Te quiero por la bondad que aún existe en ti, a pesar de todo lo que has pasado. Te quiero porque cuando estoy contigo soy quien siempre quise ser, pero no podía. Y voy a luchar por ti. Voy a luchar por la justicia que mereces. No porque me necesites, sino porque yo elijo estar a tu lado. Porque eso es lo que se hace cuando se quiere a alguien.
Uno elige quedarse, elige luchar. Elige arriesgar. Elena estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de felicidad mezcladas con lágrimas de años de dolor que por fin encontraban cura. Atrajo las manos de él hacia su propio rostro sosteniéndolas contra sus mejillas húmedas. Yo también te quiero, Juan Pedro. Yo tampoco sé exactamente cuándo empezó, pero sé que es lo más verdadero que he sentido en mi vida. Te quiero por la forma en que me defendiste cuando nadie más lo haría. Te quiero por tu justicia, por tu fuerza que protege en lugar de destruir. Te quiero porque me viste cuando el mundo entero solo quería que desapareciera. Te quiero porque a tu lado he descubierto que aún puedo ser feliz, aún puedo soñar, aún puedo tener futuro. Y allí, en la sala de la casa grande de la Hacienda Valle Oscuro, con Francisco siendo testigo discretamente desde lejos, con una sonrisa orgullosa en el rostro, Juan Pedro finalmente besó a Elena. No fue el primer beso tímido e inseguro de quien está descubriendo el amor. Fue el beso de dos personas que ya sabían lo que querían, que ya se habían elegido mutuamente, que ya habían enfrentado al mundo para estar juntos. Fue el beso que selló una promesa de futuro compartido, de batallas libradas codo a codo, de amor que elige conscientemente enfrentarse a cualquier tormenta porque vale la pena. Pero el camino hacia la justicia no sería fácil, y antes de la victoria llegaría la noche más oscura. Porque cuando Gloria y Lucio descubrieron que la verdad estaba a punto de salir a la luz, cuando supieron que Juan Pedro había contratado al mejor abogado de la capital para analizar los documentos, cuando se dieron cuenta de que estaban a punto de perderlo todo e ir a la cárcel, se desesperaron y tomaron una decisión que casi les cuesta todo. Fue una noche sin luna, 2 semanas después de que Francisco volviera de la capital con las copias de los documentos, que 2 hombres encapuchados, contratados y pagados por Lucio, llegaron silenciosamente a la Hacienda Valle Oscuro con latas de queroseno y teas. El plan era simple y brutal: incendiar la hacienda entera, destruir las pruebas que Juan Pedro guardaba y, con suerte, causar bajas que eliminaran el problema de Elena de una vez por todas. El fuego comenzó en el granero, donde se guardaban el heno y los granos, y el material seco ardió con una velocidad aterradora. Fue el relincho desesperado de Rayo, que estaba en el establo cercano y olió el humo, lo que despertó a Juan Pedro. Saltó de la cama, corrió a la ventana y vio las altas llamas devorando el granero y empezando a extenderse por el tejado del establo. ¡Fuego! Elena, despierta. ¡Fuego en la hacienda! Su grito resonó en la casa y Elena despertó asustada, corriendo hacia él. Juan Pedro se vistió los pantalones rápidamente, cogió un pañuelo para atarse a la cara y le dijo a Elena: tú sal de la casa, aléjate de las construcciones, ponte cerca del arroyo donde no llegue el humo. Yo voy a sacar los caballos del establo y a despertar a los peones en el cobertizo. Antes de que Elena pudiera protestar, ya estaba corriendo hacia afuera. La escena era de caos absoluto. Las llamas iluminaban la noche oscura. El calor era intenso, incluso a varios metros de distancia. El humo negro y denso subía formando una nube que cubría las estrellas. Juan Pedro consiguió abrir el establo y soltar los caballos, que salieron disparados lejos del fuego. Luego corrió al cobertizo donde dormían Francisco, Benito y el joven José, golpeando la puerta y gritando para que despertaran. Fuego, despierten. Tenemos que controlarlo antes de que se extienda a la casa. Los 3 hombres salieron tambaleándose, aún medio dormidos, pero pronto la adrenalina los despertó por completo al ver la magnitud del incendio. Benito y José, vayan a formar una cadena con baldes de agua del arroyo. Intenten mojar el tejado de la casa y del corral para que no prendan. Francisco. Conmigo vamos a intentar salvar lo que podamos del granero. Juan Pedro sabía que era arriesgado, sabía que podría derrumbarse en cualquier momento, pero había herramientas importantes allí dentro. Semillas para la próxima cosecha, equipos caros que no podía perder. Él y Francisco entraron corriendo en el granero en llamas, sosteniendo pañuelos mojados en la cara, intentando coger lo que pudieran antes de que fuera demasiado tarde. Fue cuando Juan Pedro estaba arrastrando un saco pesado de semillas que oyó el crujido siniestro sobre su cabeza. Una de las vigas principales del techo, carcomida por el fuego, empezó a ceder.
Sal, Francisco, se va a derrumbar. Francisco consiguió salir a tiempo, pero Juan Pedro estaba más adentro. La viga se derrumbó con un estruendo terrible. Cayendo entre él y la salida, bloqueando el camino y atrapando su pierna izquierda bajo un trozo de madera pesada y en llamas. El dolor fue instantáneo y excruciante. Juan Pedro gritó, intentando sacar la pierna, pero el peso era demasiado grande y el humo se estaba volviendo cada vez más denso, dificultando la respiración, dificultando el pensar. Podía sentir el calor de las llamas acercándose. Podía oír los gritos desesperados de Francisco desde fuera pidiendo ayuda. Podía sentir la conciencia empezando a escaparse a medida que el humo llenaba sus pulmones. Fue entonces cuando, a través del humo y las llamas, vio una figura corriendo hacia él. No, Elena, no. Pero ella no se detuvo. Elena, que debería haber estado a salvo cerca del arroyo, que debería haber estado lejos de todo ese peligro, corrió de vuelta al infierno de humo y fuego, porque no podía quedarse quieta mientras el hombre al que amaba estaba en peligro de muerte. Se había atado un paño mojado a la cara, se había mojado el vestido entero en el arroyo y ahora atravesaba las llamas con una determinación que venía no del coraje, sino del amor puro y desesperado. Juan Pedro, aguanta, voy a sacarte de aquí. Llegó hasta él y juntos con ella usando su fuerza sorprendente y él ignorando el dolor atroz en la pierna, consiguieron levantar la viga el tiempo suficiente para que él sacara la pierna de debajo. Elena lo ayudó a levantarse, le pasó el brazo de ella alrededor de la cintura de él y prácticamente lo arrastró fuera del granero. Segundos antes de que el resto del tejado se derrumbara por completo con un estruendo de llamas y chispas. Cayeron al suelo fuera, tosiendo violentamente, cubiertos de hollín y cenizas, pero vivos. Francisco, Benito y José corrieron hacia ellos, ayudándoles a alejarse más mientras continuaban luchando contra el fuego que afortunadamente empezaba a ser controlado porque el viento había cambiado de dirección y la cadena de baldes de agua había conseguido proteger las otras construcciones. El granero estaba perdido, completamente destruido, pero el resto de la hacienda estaba a salvo. Juan Pedro, sentado en el suelo con la espalda apoyada en un árbol, la pierna quemada y probablemente rota, doliendo como si 1000 demonios lo estuvieran torturando, miró a Elena, que estaba sentada a su lado, el rostro cubierto de hollín pero los ojos verdes brillando a la luz de las llamas que aún ardían, y sintió algo explotar dentro de su pecho. Aquella mujer que debería haber estado demasiado traumatizada para actuar, que debería haber estado paralizada por el miedo, que debería pensar primero en sí misma, había corrido de vuelta al fuego. Para salvarlo. Había arriesgado su propia vida sin dudarlo, porque no podía vivir en un mundo donde él no estuviera. Allí con la hacienda ardiendo al fondo con el dolor físico más intenso que jamás había sentido, con el olor a humo y destrucción en el aire, Juan Pedro sostuvo el rostro de Elena entre sus manos callosas y sucias de ceniza, y dijo las palabras que necesitaba decir desde aquella noche en el porche, pero que no había tenido valor hasta aquel momento en que casi lo perdió todo. Te quiero más que a mi vida. Acabas de demostrar que puedo confiar en ti con mi vida y ahora quiero que tú confíes en mí con la tuya. Cásate conmigo, Elena. No porque necesites protección, no porque te esté salvando, sino porque te elijo a ti. Porque te elijo por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Porque quiero pasar cada día del resto de mi vida demostrándote que tú has sido lo mejor que me ha pasado. Elena, con lágrimas que dibujaban surcos limpios en su rostro cubierto de hollín, respondió con voz entrecortada pero firme, sí, sí, me caso contigo, Juan Pedro. Cásate conmigo porque yo también te elijo a ti. Porque también quiero demostrarte cada día que no te equivocaste al defenderme aquella mañana en la plaza. Cásate conmigo porque juntos somos más fuertes que solos. Porque juntos podemos enfrentarnos a cualquier fuego, a cualquier tormenta. Allí con la hacienda valle oscuro ardiendo a sus espaldas, con los peones trabajando para controlar las últimas llamas, con el cielo empezando a clarear anunciando el amanecer de un nuevo día. Dos supervivientes de diferentes tragedias sellaron su compromiso con un beso que sabía a ceniza y humo, pero que era el beso más verdadero que ninguno de los dos había dado jamás. Porque era el beso de quienes casi lo pierden todo y ahora entendían el valor de lo que tenían. El beso de quienes eligieron el amor,
incluso cuando hubiera sido mucho más fácil elegir la seguridad de la soledad. El domingo siguiente Juan Pedro convocó una reunión en la plaza principal de Santa Rita del Valle. Incluso con la pierna vendada y usando un bastón para caminar, incluso con marcas de quemaduras aún visibles en sus brazos, apareció con Elena a su lado, ambos con la cabeza bien alta. Ambos listos para enfrentarse a los demonios que los acechaban. La noticia se esparció rápidamente. Ferrón tenía algo importante que decir, tenía pruebas que presentar, tenía verdades que revelar. La plaza estaba llena cuando llegaron. Hacendados, comerciantes, amas de casa, niños, todos curiosos. Todos sabiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Gloria estaba allí, el rostro tenso, intentando mantener una fachada de indignación. Lucio también, los ojos nerviosos saltando de persona a persona. El secretario Joaquín intentaba parecer invisible al fondo de la multitud. Juan Pedro subió a los escalones de la iglesia, Elena a su lado, y cuando habló, su voz grave resonó en la plaza entera. Todos ustedes me conocen, conocen a mi familia, conocen mi trabajo, conocen mi palabra. Por eso les pido que me escuchen con atención, porque lo que voy a decir hoy va a cambiar la forma en que ven ciertos acontecimientos, ciertas personas, ciertas injusticias que se cometieron bajo las narices de todos nosotros. Hizo una pausa, dejando crecer el silencio, sintiendo todas las miradas fijas en él. Esta mujer a mi lado, Elena Cardoso, fue robada. Robada no solo de bienes materiales, sino de dignidad, de futuro, de todo lo que su madre trabajó para dejarle. ¿Y quién la robó fue? Quien debería haberla protegido, su propia madrastra, Gloria Cardoso. Con la ayuda de su hermano Lucio Mendoza y del secretario Joaquín. El murmullo empezó a crecer en la multitud. Gloria intentó protestar, pero Juan Pedro la cortó con un gesto. Tengo pruebas. Tengo documentos de los registros de la capital que prueban que Clara Cardoso, madre de Elena, dejó registrada una escritura de 100 hectáreas de tierra a nombre de su hija. Tengo documentos que prueban que Gloria Cardoso falsificó un testamento poniendo la firma de Clara en una fecha en la que ella ya llevaba 8 años muerta. Tengo documentos que prueban que usando ese testamento falso, Gloria vendió las tierras de Elena a un comerciante de la capital, embolsándose una fortuna que no le pertenecía. Y tengo la confesión del secretario Joaquín, y aquí señaló al hombre que intentaba esconderse entre la multitud, que admitió haber falsificado los registros a cambio de que le pagaran las deudas de juego que tenía con Lucio Mendoza. El silencio en la plaza era absoluto ahora. Todas las miradas se volvieron hacia Gloria, que estaba pálida, temblando, intentando formular una defensa pero sin conseguirlo. Lucio intentó salir discretamente de la plaza, pero algunos hombres, incluidos hacendados a los que Juan Pedro conocía y respetaba, bloquearon su salida. El comisario Arlindo, que estaba presente, se acercó con expresión seria. Juan Pedro continuó, y hay más. El incendio que casi destruye mi hacienda hace 2 semanas, que casi me mata, que casi mata a la mujer que amo. No fue un accidente. Fue un incendio provocado, encargado por Lucio Mendoza para destruir las pruebas que yo tenía, y para eliminarnos a nosotros antes de que pudiéramos exponer la verdad. Tengo testigos que vieron a 2 hombres saliendo de la propiedad aquella noche. Hombres que fueron reconocidos como matones conocidos de Lucio, hombres que ya están presos en la capital y que lo confirmaron todo a cambio de una reducción de condena. Juan Pedro se volvió hacia Elena, y había en sus ojos tanto amor como determinación. Esta mujer fue humillada en esta misma plaza hace meses. Fue llamada sinvergüenza, descarada, aprovechada. Y muchos de ustedes se quedaron callados, observando, juzgando, contribuyendo a la injusticia con su silencio. Pero la verdad es esta. Elena Cardoso es la víctima, no la villana. Fue robada por quien debía protegerla, fue calumniada por quien debía amarla, fue echada de su propia casa porque descubrir la verdad significaba la pérdida de todo para sus verdugos. Y cuando yo la defendí aquella mañana, no fue por lástima o caridad. Fue porque reconocí en ella algo que todos deberían haber reconocido: dignidad, fuerza. Valor para sobrevivir cuando habría sido más fácil rendirse. Alzó la voz, mirando ahora directamente a Gloria y Lucio.
Ante todos los aquí presentes, denuncio formalmente a Gloria Cardoso y Lucio Mendoza por falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude e intento de homicidio. Y pido al comisario Arlindo que los detenga inmediatamente antes de que intenten huir o destruir más pruebas. El comisario no dudó. Conocía a Juan Pedro desde hacía años. Sabía que no era hombre de hacer acusaciones a la ligera. Y las pruebas que Juan Pedro presentó eran irrefutables. Gloria fue esposada allí mismo, gritando protestas que nadie oía ni creía. Lucio intentó resistirse, pero fue rápidamente reducido por 3 hombres que lo sujetaron mientras el comisario le ponía las esposas. El secretario Joaquín, sabiendo que no había escapatoria, simplemente agachó la cabeza y esperó su turno para ser arrestado. Cuando los 3 fueron llevados, la plaza estalló en conversaciones, en exclamaciones de shock, en murmullos de disculpas. Varias mujeres que habían sido crueles con Elena se acercaron con expresiones avergonzadas, intentando decir algo. Pero las palabras no le salían fácilmente. Elena, sin embargo, mostró una gracia que sorprendió a todos cuando una de las mujeres, que había sido de las más vocales en condenarla, se acercó y dijo, con lágrimas, yo no lo sabía. Lo siento, por favor, perdóname. Elena simplemente tomó la mano de la mujer y respondió, te perdono. Los perdono a todos, porque sé que es difícil ver más allá de lo que nos cuentan, especialmente en un pueblo pequeño donde los rumores corren rápido. Pero espero que esto sirva de lección para todos nosotros. No juzguen sin conocer la verdad. No condenen basándose en chismes. No le den la espalda a alguien que puede estar necesitando ayuda solo porque es más cómodo seguir a la multitud. Fue entonces cuando Juan Pedro, con el bastón aún sosteniendo su peso, se volvió hacia Elena delante de todo el pueblo e hizo lo que venía planeando hacer. Se arrodilló con cierta dificultad, sacó del bolsillo un anillo sencillo de oro que había pertenecido a su madre y preguntó en voz alta para que todos oyeran, Elena Cardoso, ¿quieres casarte conmigo? No por gratitud, no por protección, no porque me necesites o porque yo te necesite. Sino porque te quiero con cada fibra de mi ser. Porque quiero pasar cada día del resto de mi vida a tu lado. Porque tú me hiciste volver a vivir cuando yo solo existía. ¿Aceptas ser mi esposa? ¿Mi compañera, mi familia? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras miraba a aquel hombre increíble que la había defendido cuando nadie más lo haría. Que había arriesgado todo por ella, que la quería. No a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas. Sí, dijo con voz firme pero emocionada. Sí, acepto. Acepto ser tu esposa, tu compañera. Tu familia. Acepto pasar cada día demostrando que hiciste la mejor elección de tu vida al defenderme aquella mañana. Acepto construir contigo un futuro que honre todo el amor que nos ha traído hasta aquí. El beso que selló aquel compromiso fue presenciado por todo el pueblo de Santa Rita del Valle. Y muchos de los que habían juzgado sin conocer, de los que habían dado la espalda, de los que habían contribuido a la injusticia con su silencio, sintieron una profunda vergüenza en sus corazones y juraron no volver a cometer el mismo error. 3 meses después, en un día de septiembre en que el sol brillaba fuerte pero la brisa fresca anunciaba la primavera que llegaba, cuando la hacienda Valle Oscuro ya estaba reconstruida y aún más hermosa que antes. Con el nuevo granero erguido y las marcas del incendio transformadas en recuerdo de supervivencia en lugar de tragedia, Juan Pedro Almeida y Elena Cardoso se casaron en la iglesia matriz de Santa Rita del Valle. El pueblo entero estaba presente esta vez para celebrar, no para juzgar. Elena lucía un vestido sencillo de algodón blanco con encaje delicado y el chal azul claro que había pertenecido a la madre de Juan Pedro. Él, con ropa nueva y sencilla, sosteniendo el sombrero en las manos, tenía una sonrisa que nadie veía en su rostro desde hacía años. El padre Agustín, que había aprendido una dura lección sobre juzgar sin conocer, celebró la ceremonia con sinceridad renovada, pidiendo perdón en silencio por sus juicios anteriores. Elena, ahora con sus tierras devueltas y con la indemnización pagada por el comerciante de la capital, que había comprado la propiedad robada, era financieramente independiente. Tenía dinero suficiente para comprar 3
Haciendas del tamaño de Valle Oscuro para vivir cómodamente el resto de su vida, para no tener que depender nunca más de nadie. Pero eligió casarse con Juan Pedro, no por necesidad. No por seguridad financiera, sino por amor genuino y profundo. Lo eligió porque él la había amado cuando ella no tenía nada, porque la había defendido cuando defenderla costaba caro. Porque la veía no como una víctima a la que salvar, sino como una compañera igual a la que honrar. En la ceremonia, cuando el cura preguntó, Juan Pedro, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa? Para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de sus vidas, Juan Pedro respondió con voz firme y emocionada, acepto ante Dios y ante todos los aquí presentes. Acepto y prometo que cada día de mi vida estará dedicado a hacerla feliz, a honrarla, a protegerla, no porque ella lo necesite, sino porque ella lo merece. Y cuando el cura hizo la misma pregunta a Elena, ella respondió, acepto y prometo ser, a su lado, la mujer que mi madre soñó que fuera, fuerte, digna, amorosa. Prometo construir con él no solo una casa, sino un hogar. No solo una familia, sino un legado de amor y justicia. La fiesta que siguió fue sencilla pero alegre, con comida abundante, música de guitarra, niños corriendo por el patio y un sentimiento de renovación en el aire, como si el pueblo entero estuviera celebrando no solo una boda, sino también el triunfo de la justicia y la verdad. Gloria y Lucio fueron condenados a 5 años de prisión. Por fraude y apropiación indebida, con sus propiedades confiscadas para pagar reparaciones. El secretario Joaquín perdió su cargo y fue condenado a 3 años, además de ser inhabilitado para trabajar. En ningún registro de por vida. Los matones que incendiaron la hacienda recibieron condenas aún más largas. La justicia, por fin, se había hecho. Y cuando, 1 año después de la boda, Elena se quedó embarazada y dio a luz a una niña sana, de ojos castaños como los de su padre y cabello castaño claro como el de su madre, a la que llamaron Clara en homenaje a la madre de Elena y también en homenaje a la primera esposa de Juan Pedro, porque ambos coincidieron en que el amor no borra el amor anterior, sino que se suma a él. Todos en la comarca vieron en ello una bendición divina, la confirmación de que aquel amor nacido de la defensa de los injusticiados, aquel amor que eligió enfrentarse al mundo en lugar de ceder, aquel amor que transformó humillación en honor y soledad en familia, era bendecido y estaba destinado a prosperar. Sentados en el porche de la casa grande una tarde dorada de otoño, con la pequeña Clara durmiendo plácidamente en su regazo. Con los jaboticaberos cargados de frutos, con los pastos verdeantes después de las lluvias generosas que llegaron, con el ganado gordo y sano pastando tranquilamente, con la hacienda próspera y llena de vida, Juan Pedro y Elena se miraron y supieron, sin necesidad de decir palabra alguna, que habían encontrado no solo amor, sino redención. Que habían encontrado no solo un compañero, sino un propósito. Que habían encontrado no solo un final feliz, sino un nuevo comienzo verdaderamente bendecido. La hacienda Valle Oscuro, que antes era símbolo de soledad y pérdida, se convirtió en refugio de esperanza no solo para la pareja, sino para otras personas de la comarca que sufrían injusticias. Elena, con su nueva prosperidad y con la fuerza que había desarrollado a través de las pruebas, creó allí una pequeña casa de acogida para mujeres que no tenían a dónde ir, donde enseñaba oficios como la costura y la cocina, ofrecía trabajo remunerado y protección. Muchas viudas, muchas huérfanas, muchas mujeres expulsadas de sus hogares por familias crueles encontraron en la hacienda no solo refugio temporal, sino un modelo de que era posible sobrevivir, prosperar y mantener la dignidad. La historia de Juan Pedro y Elena se volvió legendaria en la comarca, transmitida de generación en generación, no solo como un romance sino como un ejemplo de justicia, de valentía para defender lo que es correcto, incluso cuando todos se posicionan en contra, de amor que elige conscientemente enfrentarse a las tormentas porque reconoce que la persona al lado vale cada batalla. Los niños crecían oyendo cómo Ferrón defendió a la Rosa del Desierto, el apodo cariñoso que Elena ganó por su belleza delicada que escondía una fuerza inquebrantable. Y aprendían que el heroísmo verdadero no está en no caer nunca, sino en levantarse repetidas veces y en tender la mano para ayudar a otros a levantarse también. Y así, donde solo hubo humillación e injusticia, floreció no solo el amor verdadero, sino la comprensión profunda de que la dignidad de un ser humano no puede ser robada por las circunstancias, no puede ser destruida por la crueldad.
Ajena, no puede ser borrada por juicios injustos. Puede ser oscurecida temporalmente, puede ser ignorada por quien elige no ver, puede ser atacada por quien se siente amenazado por ella. Pero permanece intacta, esperando pacientemente a alguien con suficiente valor para verla, reconocerla y defenderla. La historia de Juan Pedro Ferrón Almeida y Elena Cardoso enseñó al pueblo de Santa Rita del Valle y a todos los que la oyeron después, que el verdadero poder no está en intimidar a los débiles, sino en proteger a aquellos que no pueden protegerse solos. Que no está en acumular riqueza a costa de otros, sino en usar lo que se tiene para construir justicia. Enseñó que el amor más verdadero no es el que nace de la perfección o la conveniencia, sino el que elige ver dignidad donde otros ven solo desgracia, que decide quedarse no por obligación o lástima, sino por reconocer en la otra persona un espejo de la propia humanidad herida y aún así inquebrantable. Enseñó que a veces el destino pone en nuestra puerta exactamente lo que más necesitamos, incluso cuando no estamos preparados, incluso cuando parece imposible, incluso cuando el mundo entero insiste en que estamos equivocados. Y enseñó que el valor de escuchar al propio corazón, de desafiar convenciones injustas, de elegir el amor en lugar del miedo, ese valor puede transformar no solo dos vidas, sino una comunidad entera, dejando un legado que trasciende generaciones. Ahora dime, ¿qué pareció este final tan emocionante? Esta historia de injusticia transformada en justicia. De humillación transformada en honor, de soledad transformada en amor verdadero y familia bendecida. Déjanos en los comentarios tu opinión. Es muy importante para nosotros. Y si esta historia de valentía, de amor que elige luchar, de dignidad que ninguna crueldad puede destruir, tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los suscriptores. Comparte el vídeo para que otras personas también sientan esta hermosa lección de vida, para que otros entiendan que nunca es tarde para defender lo que es correcto, para elegir el amor, para reconstruir después de la tormenta. Y no te vayas ahora. Haz clic en la siguiente historia porque hay muchas narrativas emocionantes de la época esperándote. Historias de personas reales que enfrentaron situaciones imposibles y encontraron fuerzas que ni siquiera sabían que tenían. Historias que te harán creer que siempre, siempre vale la pena luchar por el amor y la justicia. Nos vemos allí.